Superman del 2025 es un nuevo filme del director James Gunn y el primer filme del llamado DCU, el DC Universe. Así es un nuevo inicio una vez más, esta vez estelarizando al actor David Corenswet como el Hombre de Acero. Y aquí, bueno, tenemos a un Superman que ya ha estado en servicio por 3 años. Y bueno, sí, definitivamente están pasando muchísimas cosas. Al parecer, se metió en una especie de conflicto para tratar de terminar una guerra entre dos naciones. Y bueno, eso lleva a ciertas consecuencias. Tampoco ayuda que el magnate Lex Luthor, por supuesto, está ahí para manipular información, para hacer que Superman se vea muchísimo peor de lo que realmente es para el público en general. Y de esa manera que el Hombre de Acero vaya perdiendo más y más apoyo también. No ayuda que también al parecer tiene un corazón demasiado grande al punto de que es un problema para otros superhéroes que están por ahí. Sí, definitivamente hay gente en esta película que detesta lo muy buena persona que es Superman. Y bueno, el Hombre de Acero tendrá que lidiar con todo eso y veremos cómo esto sí llega a afectarlo, pero también cómo esto lo motiva todavía más a tratar de arreglarlo todo. Aquí es donde generalmente hablaría de mi opinión de las otras versiones de Superman que hemos tenido en el cine, pero bueno, para eso ya hice una retrospectiva, hablé de todas las películas en live action de Superman, así que simplemente vean esos videos y ahí están mis opiniones, pero en general diría que la primera película con Christopher Reeve y las dos versiones de Superman 2 son buenas películas, las otras como que van de mediocre a promedio, a malas, a muy decepcionantes, en fin. Pero esta de Superman de James Gunn me gustó bastante, de hecho, es una película bastante divertida, muy entretenida, y bueno, muchos temían que este filme fuera casi una copia de lo que tuvimos en las películas de Richard Donner y con Christopher Reeve, pero realmente no, cuando ves esta película puedes decir, ok, toma ciertos elementos de esas películas, pero no puedo decir que este es exactamente como esas. Porque bueno, si Superman está hecho de una buena manera, eso no es crédito meramente a las películas de antes. No, literalmente eso es lo que el personaje debe ser. Después de todo, así ha sido desde los cómics durante muchísimas décadas. Claro, el filme también tiene unos cuantos problemas, los cuales sí son suficientes para decir, ok, no será la mejor película de Superman, pero todavía es muy disfrutable. Y hace un buen trabajo en representar al personaje. No solo es Superman el personaje principal de este filme, al punto de que casi no vemos la personalidad de Clark Kent, al menos no ese Clark Kent super nerdo que está muy nervioso todo el tiempo y esas cosas. No veremos a Superman tanto en acción como simplemente es él como persona. Y vemos como por supuesto a veces ser increíblemente bueno como él no es una cosa tan fácil y por supuesto todavía puede llevar a algunas cosas que por alguna u otra razón salen mal, no siempre por culpa de manipulaciones de millonarios como Lex Luthor. Y el hecho de que muestren a Superman de esta manera más emocionalmente vulnerable también lo hace un personaje muchísimo más fácil de entender, es lo que el personaje ha sido durante muchísimas décadas, pero por alguna razón a mucha gente simplemente le interesan los poderes de Superman, simplemente para decir que es aburrido porque no ven nada más allá de los poderes, así que es bueno que esta película de hecho se centra en quién es Superman como una persona. Sí tendrá unos increíbles poderes, pero realmente no son estos poderes lo que lo definen, son sus acciones y los motivos por los cuales hace lo que él hace. Y vaya, por supuesto tenemos otros personajes, de hecho se podría decir que tenemos demasiados personajes. Eso es uno de los elementos más distintivos de este filme, pero también llega a ser uno de sus más grandes problemas. Hay muchísimas personas en las cuales centrarnos en este filme, aparte de Superman. Tenemos a Lois Lane o Luisa Lane interpretada por Rachel Brosnahan, la cual también tiene su propia historia en este filme, no solo tratando de tener una relación con Superman, sino que también ella tiene que ir en busca de la verdad, sobre todo con cosas que tienen que ver con Lex Luthor. Así que se puede decir que ella está enfrentando a este supervillano a su propia manera, tratando de buscar la verdad. Y tenemos a un Jimmy Olsen que, vaya que él sí es un conquistador. Y luego por supuesto tenemos a Lex Luthor interpretado por Nicholas Hoult y wow, este Lex Luthor vaya que definitivamente es un millonario tal y como los percibimos al día de hoy. Sí tendrán mucho poder, tendrán demasiado dinero, a veces llegan a ser bastante imponentes y nos da cierta impotencia el ver qué tanto poder tienen estas personas tan increíblemente horribles. Pero al mismo tiempo en sus momentos más naturales este Lex Luthor también es una persona absolutamente patética y también bastante psicópata. Sí, definitivamente un buen trabajo en reinterpretar a Lex Luthor como este millonario moderno. Eso definitivamente queda bastante bien. Y bueno, sí, a partir de ahí tenemos muchos otros personajes. Tenemos unas apariciones de vez en cuando de los padres adoptivos de Superman, los Kent. Tendremos a estos tipos de la posible Liga de la Justicia que tendremos después. Todavía no tienen ese nombre. Pero tenemos sí a Hawkgirl, tenemos a Linterna Verde, más específicamente a Guy Gardner. Y tenemos a Mr. Terrific. Y estos personajes también tienen sus problemas con Superman, pero al mismo tiempo todavía siguen siendo superhéroes.
Los veremos ocasionalmente en la película por aquí y por allá, a veces desaparecerán durante muchísimo tiempo en el filme y solo aparecerán cuando son absolutamente necesarios. Pero ese es el punto, la película maneja tantos personajes que a cierto punto va a olvidarse de algunos de ellos y por lo tanto no regresarán hasta muchísimo después, al punto de que a uno se le olvida que estos personajes estaban en la película. Y por lo tanto la participación de algunos personajes, que se supone deben ser muy importantes, no termina siendo tanta como la de otros personajes que al parecer no deberían ser tan importantes en comparación. La película hace lo mejor que puede en tratar de darle el nivel de importancia a cada uno de estos personajes, esencialmente estableciendo rápidamente la relación de estos personajes con otros que se quedan más en la película y exactamente cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus sueños o sus metas, por así decirlo, para que de esa manera los tengamos en una y dos escenas y se sienta como que al menos contamos algo con este personaje, aunque sí termina siendo muy selectivo. Pero ella al menos no es un desastre al punto de que digas que no se puede entender la película, no, es bastante fácil de entender. Es solo que sí, constantemente hay muchos personajes y algunos regresan después de muchísimos minutos sin haberlos visto o haber oído de ellos. Pero al menos todos están bien actuados, todos tienen una buena caracterización, hay unas diferencias a cómo son estos personajes en los cómics, pero eso se puede decir de cualquier adaptación, tanto como las de las otras películas, otras series de televisión, otras películas animadas, proyectos de Superman, en fin. Vaya, de hecho, ahora que lo pienso, esta película definitivamente me recuerda mucho a la serie de los 90 animada de Superman, y esa serie fue bastante buena, y sí, así que diría que esta comparación es positiva. La película definitivamente es una película de cómics. Después de todo, hay muchísima energía a través de todo el filme. Cómo están las escenas de pelea, la manera en la que la cámara se está moviendo, el trabajo de edición, la coreografía, los diálogos de los personajes, su caracterización, el sentido del humor que a veces ponen por aquí y por allá, el hecho de que hablan tan casualmente de cosas como dimensiones alternas o portales que los pueden llevar a otras partes o quizás llevarlos a otros planetas o algo así, la manera en cómo hablan tan casualmente de cosas de ciencia ficción te hace ver, ok, sí, este es un mundo que ya lleva mucho tiempo con estos superhéroes. Y tiene esa energía, ¿saben? Y realmente se siente muy refrescante todavía al día de hoy tener una película de superhéroes como esta, una a la que de verdad abraza lo que es ser una película de cómics. Después de todo tendremos estos elementos un tanto extravagantes, sí, pero a fin de cuentas son las cosas que nos agradan de estas historias en primer lugar. Eso sí, el sentido del humor a veces funcionó y a veces no. Cuando no funciona simplemente es eso, ok, eso era un chiste, no funcionó, ok, sigamos con la película. Pero al menos los que funcionan bastante bien. La mayoría de ellos definitivamente se los lleva el perro Crypto, es un personaje bastante adorable, así como también llega a ser muy problemático para los personajes en la película. Pero vaya, los efectos especiales para hacer a este perro que salga en la película son impresionantes, en serio. De hecho, en general los efectos especiales y los visuales de la película son bastante buenos. De hecho, aquí es donde ayuda mucho el trabajo de cámara de la película, porque los ángulos y los movimientos son tan dinámicos, tan llenos de energía, que sí ocultan mucho estos efectos especiales que claramente están hechos en computadora. Se puede decir que le están añadiendo estilo, está estilizado y lo hace de una buena manera. Sí, ocasionalmente hay una o dos tomas, quizás un close-up que sí se ve bastante extraño, como que le faltó un render más o algo así, pero eso realmente son muy pocas ocasiones, ni siquiera llega a ser un minuto total de efectos que no funcionan. No, en general diría que los efectos simplemente funcionan. Y luego tenemos la música, la cual está compuesta por John Murphy, aunque después también contrataron a otro compositor, el compositor David Fleming. Y ok, sí usan mucho el tema clásico de Superman compuesto por John Williams, aunque nunca en su totalidad. En su mayoría usa las melodías más conocidas y tenemos un montón de música completamente original también. Y realmente, aparte del tema principal de Superman, no rehusan otros temas como el del planeta Krypton o el tema de Villa Chica o Smallville, que usualmente iría cuando Superman está en esos lugares. No, todo eso también es su propia música original. Y suena bien, pero realmente no es tan memorable como otras bandas sonoras que hemos tenido en películas anteriores. Entonces sí, en general no será la mejor película de Superman, pero todavía es bastante disfrutable. Diría que en general está al nivel de Superman 2, cualquiera de las dos versiones de Superman 2. Esa película también es buena, pero también tiene unos cuantos problemas bastante notables. Pero hey, al menos tomó mucho tiempo, pero por fin tenemos otra película de Superman que de hecho se puede disfrutar. No puedo esperar a ver qué es lo que nos tiene el futuro. Sí, ya tenemos unas cuantas series planeadas por aquí y por allá. Próximamente tendremos la segunda temporada de Peacemaker, eso debería ser divertido. Y luego ya tenemos la película de Supergirl también que viene después, así que sí, ya tenemos muchas cosas que están listos para sorprendernos.
Les recuerdo una vez más que ya hice una retrospectiva de las otras películas de Superman para que vean mi opinión y también bastante específicas de cada una de estas películas. Y supongo algún día será el turno también de esta nueva película, ya veremos. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.